Bienvenidos a este nuevo episodio del escritorio de Luis, queridos intelectuales. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí y sé que a ustedes también les encanta. Esto es Derecho Penal con el doctor César Pinilla con nosotros. Bienvenido, doctor César Pinilla. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo me le ha ido? Bien, Luis, gracias. Gracias por la invitación a usted, a la universidad, a este espacio que por demás es muy interesante. La verdad que es un gusto, un privilegio tenerlo con nosotros acá en el podcast. Ha sido toda una travesía para poder concretar este episodio. La verdad es que yo siempre pienso que los episodios se dan cuando los astros se alinean y nosotros veníamos planeando esta entrevista desde hace mucho y bueno, la hemos podido concretar. Hoy quiero que hablemos de un tema muy interesante y realmente fue el primer vistazo o la primera idea que yo tuve de usted fue la primera carta de presentación porque me dijeron, ese profesor es muy bueno, trabaja en la JEP, me dijeron. Entonces, desde entonces he tenido la curiosidad y fíjese que en nuestras conversaciones en el consultorio jurídico o en la universidad no hemos como cubierto mucho el tema. Creo que es porque algo dentro de mí esperaba que habláramos de esto en el podcast, así que bueno, quiero empezar preguntando, profe, ¿cómo llega usted a la JEP? ¿Y cuál es esa función que usted cumple como tal? Bien, la JEP para mí es una coincidencia muy afortunada, Luis. Yo llevo trabajando con la Defensoría del Pueblo, este año cumplí 10 años. Uy. Y hace algunos años, creo que son 5 o 6, trabajaba con la Universidad Santo Tomás y tuve la posibilidad con la Santoto de coordinar una institución interna de la Santoto que se llamaba el Instituto de Victimología. Okay. Por esa puerta, propiciando acercamientos con entidades para la universidad, como intentando hacerle ver a la comunidad universitaria de la sociedad que hacía falta que la universidad se inmiscuyera en otro tipo de problemas sociales, empezamos con el instituto a hacer cosas pequeñas. Entonces, a participar en el Consejo Departamental de Paz, a participar en el Consejo Municipal de Paz, a hacer representación de víctimas. Y un día, en una situación muy afortunada, se me acercó el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en esa época, el doctor Ronald, que es un señor de unas calidades humanas increíbles, es un tipo con un corazón de oro, es un muchacho que se ponía la camiseta por su gente, y me dijo, venga César, usted que está así como locato, ¿no le gustaría meterse a esto? ¿Qué vamos a hacer? Y me dijo, hay una cosa que se llama el Consejo Departamental de Paz y queremos crear un Consejo Departamental de Reincorporación. Yo le dije, viejo, yo trabajo con víctimas en la universidad, ¿qué tiene relación a eso? Y me dijo, pues hagámoslo con víctimas, que el proceso de reincorporación tenga una parte de inclusión con víctimas. Y generamos ese espacio. Entonces yo llegué como un paracaidista, como representante de una institución privada que tenía un grupo académico de investigación en víctimas, a un espacio de reincorporación de perpetradores del crimen cometidos en el conflicto. Tremendo. Fue una cosa rarísima y en ese momento se estaba disgregando en el territorio la Jurisdicción Especial para la Paz. Okay. Y creamos 2 o 3 eventos académicos con la universidad y ahí generé un enlace con la persona que estaba direccionando la jurisdicción. Y en una comunicación muy coincidente, porque la vida es de coincidencias muy afortunadas, sí. Esa persona me dijo, César, ¿usted no era defensor? Yo le dije, sí, yo sigo siendo defensor, sino que también soy profesor. Okay. Y me dijo, venga, ¿y no le interesaría ser defensor ahora en la JEP? Porque si usted trabaja con temas de conflicto, sabe de defensoría, hay una oportunidad para trabajar como defensor en la jurisdicción. Y yo dije, la machera. Porque además yo en ese momento de mi vida profesional había decidido dedicarme al litigio, a la defensoría, y me parecía interesante el tema de defensoría jurisdiccional transicional. Y le dije sí, y fue una cosa de pasar una hoja de vida, de hablar con ellos ahí, porque ni siquiera hubo que hacer una llamada ni nada. Yo entregué mi hoja de vida como en octubre y nada. Y al mes me dijeron, va a empezar a trabajar con la gente. Y de ahí, eso fue en el 2018. Y comencé en el 2018, noviembre, y aquí sigo. Mi trabajo hoy es ser parte del cuerpo de defensores públicos internos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Soy defensor público ya también. Tremendo. Precisamente hablábamos de alinear astros y yo creo que todos se alinearon para que usted estuviera trabajando en la JEP. Y bueno, esto me lleva a una pregunta que me hacía preparando la entrevista y de hecho me han hecho varios estudiantes que quizás no conocen tanto de lleno el tema de la JEP. Y es que hay un reclamo popular frente a los resultados de esta jurisdicción. Precisamente hay mucha gente que dice, se creó hace ya muchos años y no hemos visto para qué se creó, no hemos visto resultado como tal.
Ahora bien, yo quisiera que fuese como usted precisamente porque los mitos o los dichos populares se tienen que hablar precisamente y se tienen que tocar desde adentro de la organización. Entonces, ya que usted está precisamente adentro de la organización, me gustaría preguntarle qué opina de este inconformismo, de esta simple opinión de la gente sobre que la JEP no ha dado resultados. Yo creo que es un reclamo social válido desde la perspectiva de una lectura muy externa de un sistema de justicia transicional. No quiero justificar la justicia transicional en la justicia ordinaria porque se supone que lo que pretende es romper un modelo y decir, bueno, somos una alternativa a esta justicia que sin ser ineficiente no llegó a lo más profundo de las situaciones de conflicto que fracturaban un país. El reclamo es válido, sin embargo, para entender por qué la demora de un sistema de justicia transicional en imponer una sanción, hay que entender el modelo. Y hay que entender que la justicia transicional no pretende hacer lo mismo que la justicia ordinaria. No trabaja igual. Absolutamente, absolutamente. O sea, no es hacer una audiencia un proceso de averiguación, llamar a una persona a un juicio, ponerle una condena y mandarlo a una cárcel. Que es lo que la gente conoce, claro. Y por eso es que se quejan. El objetivo de la justicia transicional, creo que en todos los modelos, o en la mayoría de modelos de justicia transicional, tienden casi siempre a lo no tan aflictivo. Me parece que cuando uno genera un proceso de justicia transicional como país, usted puede hacer un análisis de modelos de justicia transicional o de determinaciones de conflicto, no sé, como el irlandés, el sudafricano, el de Ruanda, usted piensa en procesos centroamericanos, aquí mismo en Colombia en procesos anteriores, lo que intentamos es terminar una fase del conflicto, avanzar hacia la paz, intentando hacernos ver que eso que ocurrió, que nos destruía, tiene que superarse de muchas formas distintas. La JEP tiene un trabajo muy interesante y es que hace concentración de casos, identifica grandes fenómenos criminales, no investiga el secuestro de Luis, el asesinato de César, la violación de María, el reclutamiento de Jorgito, sino que intenta identificar un macro fenómeno y con base en la identificación, la selección, la priorización, la contrastación de las informaciones, llamar a quienes son más importantes de ese gran fenómeno macro criminal y a ellos atribuirles su responsabilidad. Luego de hacer esa atribución de responsabilidad, establecer si aceptan o no aceptan esa responsabilidad y posterior a ello imponer una sanción. Eso toma tiempo y toma mucho tiempo porque vamos a analizar décadas de conflicto con 30 y pico de jueces en Bogotá que además no tienen que analizar todo el conflicto a nivel nacional, condensar todos los fenómenos a nivel nacional y generar respuestas a algo que no teníamos respuestas antes. Cuando la gente me dice a mí eso, yo muchas veces... La gente más brava aún tiene que decirle, bueno, ¿cuánto estuvo Timochenko preso? ¿Cuándo juzgamos a Timochenko ciertamente sentado en una silla diciéndole, usted, señor, responda por sus crímenes? ¿Cuándo tuvimos a los grandes cabecillas de las FARC sentados en una silla respondiendo por los crímenes antes de la historia del país? Pues no, hoy están ahí sentados respondiéndole a una justicia que tendrá que imponer unas sanciones distintas. ¿Cuándo tuvimos a los grandes mandos militares reconociendo su responsabilidad por hechos atroces que se cometieron en el conflicto? Eso no había ocurrido. Y ese avance, por lo menos en lo restaurativo, en el identificar la responsabilidad y en conocer a alguien que acepte su responsabilidad es un avance. Ahora, sí falta la sanción. Claro. Y estamos trabajando, no porque yo no soy quien pone la sanción, la jurisdicción está trabajando en la imposición de una sanción. Lo difícil de los sistemas de justicia transicional es que como son nuevos, se construyen todos los días. Claro. Entonces cada día hay una acción nueva. Apenas el viernes pasado, para quienes quieran consultarlo en YouTube, se hizo las observaciones a la resolución de conclusiones del caso del batallón La Popa en materia de falsos positivos. En el mes que viene el del batallón de Catatumbo, el Laurín 15, y eso se está haciendo. Después de eso, la sala que tiene que dictar una sanción lo tendrá que hacer. Yo esperaría que a final de este año, principio del próximo año, tengamos las primeras sanciones. Y esas sanciones tendrán un componente más restaurativo, más orientado a que esos perpetradores ejecuten acciones que restauren a la sociedad de las víctimas, que un simple contenido afectivo que a veces siempre cuestionamos desde el penal, ¿no? ¿Qué tan efectivo, qué tan eficiente, qué tan necesario, qué tan reeducador y aportante a la sociedad? Claro. Y precisamente estamos hablando de algo que es muy difícil, que es llegar también a una verdad, justicia y reparación. Empezando desde la palabra verdad, es todo un tema muy complicado. De hecho, acá en el escritorio de Luis hemos tenido episodios que van sobre filosofía del derecho. Precisamente con el doctor Botero hablábamos sobre si es posible llegar a una verdad en un proceso.
Ahora, imaginémonos lo complejo que es llegar a la verdad, no solamente en un proceso, como usted decía, de un simple secuestro o de un simple asesinato, sino que son macro delitos que se tienen que estudiar, así es. Y de hecho, principalmente, quiero también rescatar un hecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que hace no mucho tiempo, hace algunos años, fue que se dio el fallo en el caso del Palacio de Justicia, que sucedió hace más de 30 años, pero que apenas se viene a dar un resultado o una decisión. Entonces creo que lo que se necesita es paciencia y conciencia también. Los grandes fenómenos toman tiempo, y lo que su merced dice frente a la construcción de la verdad es muy curioso. El viernes pasado, apenas, en la audiencia de observación de la resolución de conclusiones, mi primera observación como defensor de uno de los máximos responsables del batallón de la Popa era esa: cómo se construye un hecho jurídicamente relevante en materia jurisdiccional, en materia transicional, desde la perspectiva de un macrofenómeno. ¿Cómo usted logra construir un hecho unívoco derivado de un gran fenómeno? Y eso es muy difícil, porque además atiende a las narrativas de quienes construyen el hecho. Entonces usted, no sé, yo le decía el viernes, ya decir yo es tan horrible, pero las propuestas que se hacían el viernes frente al hecho jurídicamente relevante era, en realidad, quienes ejecutaban esos hechos eran personas al margen de la institución del Estado, del Ejército Nacional, disparándole a civiles para obtener réditos, o hacía parte de una política de Estado el tener relaciones con grupos paramilitares para vencer a un enemigo común en ese momento de la historia. Claro, el que escribe la historia es el que decide cómo la escribe, y a veces esos puntos de conciliación en la verdad, más en materia transicional, son muy difíciles de hacer, porque implican la imposición de una narrativa que depende de quien la quiere escribir, y eso nunca va a tener paz. Y separar los sentimientos y separar las posiciones, no solamente políticas, sino también cosmopolitas, de lo que hoy estamos viendo como conflicto. Pero bueno, de verdad que ha sido un tema muy interesante todo lo concerniente a la JEP. De verdad le agradezco mucho por aclarar estas dudas que son muy importantes para nuestra audiencia.